¿Alguna vez se han sentido como extranjeros en su propio país? Puede ser que sí. A veces estamos alrededor y todo lo que pasa, ¿no? Participamos de algunas cosas, pero encontramos que hay muchas cosas de las cuales en este mundo no podemos participar. Y en el fondo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que nuestro verdadero lugar está en otro lugar. No está aquí. Y por mucho que amemos a Panamá, y por mucho que amemos el lugar donde nacimos, sabemos que nuestra realidad espiritual está fuera de esta realidad física. Y la Biblia nos dice que así es la vida del creyente. ¿Cómo, pastor? Bueno, vivimos en este mundo, respiramos el mismo aire que respiran todas las personas en este mundo. Pagamos las cuentas como todos los pagan. Y vivimos en nuestro día a día en este mundo, escuela, trabajo y demás. Pero no pertenecemos a este mundo. Dígalo conmigo, no pertenecemos a este mundo. Y es importante decirlo. Porque aunque la palabra de Dios dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, quienes somos verdaderos hijos de Dios sabemos que la tierra es un lugar de paso para nosotros. Que somos peregrinos en este lugar. Que somos extranjeros aún en nuestra propia patria. Así que los que somos extranjeros no deberíamos sentirnos tan mal, ¿verdad, Ismari? ¿Verdad, Carolina? No deberíamos sentirnos tan mal porque igual, sea en Costa Rica, sea en Venezuela, sea en Panamá, estamos en las mismas condiciones. Amén. Amén. Somos extranjeros en esta tierra, somos extranjeros en este mundo, ¿verdad, Keimar? Y es así, es una realidad, así que no nos sintamos tan mal de lo que pasa en este mundo, de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque la palabra de Dios dice que nosotros hoy en Cristo tenemos una doble ciudadanía. Una que es terrenal, la de nuestra cédula, ¿no? La de nuestro pasaporte. Pero la Biblia dice que es temporal. Pero tenemos otra ciudadanía que es más importante. Y es nuestra ciudadanía celestial, nuestra ciudadanía espiritual. Y aunque ya somos parte de ella, sabemos que aún todavía no la disfrutamos por completo, ¿cierto? Porque eso se va a cumplir cuando el Señor regrese por nosotros y estemos en su presencia. Y ahí vamos a disfrutar de nuestra patria celestial. Ahora vivimos aquí, en esta tierra, como residentes extranjeros. Pero hermanos, tenemos que interactuar con las reglas, estructuras y con lo que se ha establecido para el lugar donde vivimos. En esta serie que hemos titulado Esto Creemos, hoy tocamos el tema, un tema que, seamos honestos, a veces nos incomoda, pero que nos lleva a respetar la autoridad civil. Y puede buscar en su Biblia Romanos 13:1. Hoy vamos a hablar de Esto Creemos, la autoridad civil. Romanos 13:1. Ahora, pastor, ¿por qué si decimos que la iglesia no se relaciona con la política? Que la iglesia no tiene una relación directa con el gobierno. Y que nosotros los creyentes, más que meternos en la política, lo que debemos hacer es orar por nuestro país y por ser los mejores ciudadanos de esta patria. Pastor, entonces, ¿por qué si no nos relacionamos con ese asunto político? ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? ¿Por qué tenemos que hablar de leyes? ¿Por qué tenemos que hablar de reglas? ¿Por qué tenemos que hablar del presidente? Más no quiero ni hablar del presidente, pastor. ¿Por qué tenemos que hablar de los jefes, de los policías, de los profesores, de los padres y demás? ¿Por qué razón? Hablamos de este tema, hermanos, porque creemos que Dios fue quien puso y estableció el orden. Porque creemos que Dios fue quien estableció las autoridades civiles que hoy conocemos.
Porque fue Dios quien puso las estructuras y que estableció los gobiernos que existen en el mundo. Él estableció las autoridades. Y dice la palabra de Dios que lo puso para que nuestro mundo no fuera un caos total. Él estableció la autoridad civil para frenar la maldad y permitir que pudiéramos vivir en sociedad. Ahora ya sé lo que usted me va a decir. Pastor, este mundo es un caos. Pastor, este mundo está lleno de maldad, corrupción, injusticias. ¿Cómo va a decir esto? Entonces Dios falló. Entonces lo que Dios hizo y lo que Dios estableció falló. ¿Por qué no sirve? La democracia no sirve, el socialismo no sirve. Los políticos no sirven, las leyes no sirven, pastor. Y debo decirle que sí, está claro, hay muchas cosas malas en nuestro mundo. Pero tenemos que entender también que por el pecado y la desobediencia del hombre, la autoridad se corrompe. Y es por eso que estamos como estamos. No que Dios se haya fallado. No que lo que Dios estableció falló, sino que el hombre ha hecho que todo lo que Dios creó bajo el poder o el dominio de Satanás se autodestruya o se corrompa. Por eso vemos injusticia y por eso nuestra sociedad está lejos de ser perfecta. Pero en esta mañana vamos a hablar de nosotros, no vamos a hablar de otros. Vamos a hablar de nosotros, porque ¿sabe qué? El mayor problema no es lo que pasa en nuestro mundo, que sí es un problema, sí, pero el mayor problema no es lo que pasa en nuestro mundo. El mayor problema que tenemos que discutir en esta hora es que como creyentes queremos jugar al juegavivo. Y eso sí es un problema. El problema está en que esta frase tan panameña, ¿no? Esta frase tan nuestra, juega vivo. El que se salta a la fila. El que busca dar vuelta y una vuelta para no pagar impuestos. El que se pasa la luz roja porque nadie lo ve. El que se copia en un examen porque según él nadie se va a dar cuenta. El que no paga lo que debe de pagar y ahí está con una mora eterna. Y dice, no tengo que pagarlo, de por sí otros tampoco pagan. Todo esto se ve mal en el mundo, sí. Pero se ve peor entre los creyentes. Y ese es el problema. Nos creemos ser muy inteligentes. Pero en realidad es todo lo contrario. Porque tenemos que preguntarnos, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de ir contra la autoridad? ¿Qué piensa Dios de irrespetar las leyes? ¿Qué piensa Dios de nosotros pasarnos de listos para hacer las cosas en el tiempo que nosotros queremos, a la manera que nosotros queremos? ¿Qué piensa Dios de esto? Antes de entrar a nuestro texto de hoy, debo recordar que Romanos 12:1 dice, y se nos invita a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Saben qué incluye ese sacrificio? Ese sacrificio incluye cómo manejamos en el tráfico. Ese sacrificio incluye si declaramos nuestros impuestos con honestidad. Ese sacrificio incluye cómo le estamos respondiendo a nuestro jefe. O cómo tratamos al policía que nos detiene. Hermanos, seguir a Cristo implica sacrificios. Dígalo conmigo. Seguir a Cristo implica sacrificios. Y uno de los sacrificios que implica es vivir correctamente ante los hombres. Aunque a nuestro parecer no lo merezcan, aunque a nuestro parecer no sean justos, aunque a nuestro parecer no hagan lo correcto. Pero Dios nos llama a nosotros a vivir correctamente ante los hombres. Aunque cueste, aunque sea difícil, aunque no queramos aceptarlo. Obedecer las leyes, respetar la autoridad.
Y actuar con integridad nos va a incomodar, sí. Pero es una forma también de adorar a Dios. Por eso decía, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo adoro a Dios cuando hago lo correcto. Y deberíamos ir aceptando esta verdad. Y deberíamos ir aceptando esta realidad. Una manera en la que yo honro a Dios es actuando con integridad en cada área de nuestras vidas. El enfoque de hoy nos lleva a recordar nuestro lugar. Y repito, quizás estas cosas nos incomodan un poco. Pero vamos a abrir nuestro corazón al Señor y a lo que Él nos enseña en su palabra. Porque todo lo que Dios permite, todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios creó es para nuestro bien. Y eso tenemos que creerlo por fe en lo que la palabra de Dios dice. Sienta que a veces estas cosas de la ley me apoyen o no me apoyen. La realidad es que seguimos lo que la palabra de Dios dice. Y en eso debemos enfocarnos. Así que vaya conmigo a Romanos 13:1. Y leamos lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Dice así la palabra de Dios. Lea conmigo. Sométase, dice, toda persona que a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Repito, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Puede ser que cada vez que usted vea las noticias y vea al señor Mulino, se le atraganta algo ahí. Y no sabe cómo bajárselo. Pero él es el presidente de Panamá. Y nos guste o no, todavía le quedan, creo que, 4 años, bueno, menos de 4 años, 3 años y un poco más. Nos guste o no, él es el presidente de la República hoy. Y Dios nos manda a respetar esa autoridad. Podríamos hablar también de la policía y esos retenes ilógicos que se ponen a hacer. Y que no entendemos por qué se hacen un retén cuando está el mero tranque. Y complican más las cosas según nuestra vista, pero ellos son la autoridad. Puede ser que nuestro jefe nos cae regordo. No lo soportamos, pero es la persona que Dios ha puesto sobre nosotros en nuestra parte laboral. Puede ser que no nos cae bien el director de la escuela, nuestros maestros. Puede ser que no soportamos al pastor, a los líderes o a nuestros padres. Pero dice claramente, toda persona sométase a la autoridad superior. Ahora yo quiero que veamos el contexto. Esta instrucción de parte de Dios a través del apóstol Pablo no pudo haber sido más clara. Creo que es clarísima. Pero ¿saben qué épocas estaba el apóstol Pablo? ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo estas palabras? Estas palabras iban dirigidas a los hermanos cristianos o los hermanos que habían creído en Cristo en Roma. ¿Sabe qué era Roma en ese momento? Roma en ese momento era la capital del mundo. El centro del poder mundial. Porque toda la tierra conocida en ese momento, excluyendo América porque supuestamente no había sido descubierto, ¿no? Todo el mundo conocido en ese instante, Asia, África y Europa, estaba dominado bajo el Imperio Romano. Y este no era cualquier imperio. Estaba gobernado por César el mundo. ¿Y saben quién era César? César se autodenominaba ¿qué? Un dios. No era un mal presidente. No era un dictador. Era un tirano.
Era un hombre realmente malo. Y tras de eso, se creía ser ¿qué? Un Dios. Y exigía que todos bajo su imperio debían venerarlo como si fuera un Dios. Ahora nosotros criticamos a nuestros gobernantes. Pero ese tiempo en que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a los hermanos de Roma, sométanse a César. En otras palabras, les estaba diciendo, sométanse a un tirano. Posiblemente familiares de los hermanos ahí en Roma habían muerto bajo César. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, sométanse. Sométase toda persona a las autoridades superiores. El señor Mulino parece ser un angelito a la parte de lo que podría ser este imperio romano. Debemos dar gracias a Dios por los tiempos en que vivimos hoy. Debemos dar gracias a Dios por el país donde vivimos, porque con todas las cosas que podríamos estar en contra o no de acuerdo, estamos en un país que es libre, en un país donde tenemos leyes que se respetan hasta cierto punto, ¿no? Y hay libertades en la mayoría de las cosas que nosotros vivimos hoy. Y no es comparable lo que vivieron nuestros primeros hermanos ahí, en Roma en este momento. Y cuando estudiamos lo que la palabra de Dios dice, toda persona, entendemos, hermano, que usted y yo tenemos siempre a alguien sobre nosotros a quien Dios nos ha llamado a someternos, sea el presidente, sea el alcalde, los diputados, los representantes, el jefe, el director, el maestro, el pastor, el líder, papá y mamá. Siempre hay una autoridad que está sobre nosotros a la cual tenemos que someternos y tenemos que respetar, porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. El señor Mulino no está ahí porque él ganó las elecciones. Sí, ganó las elecciones, pero el señor Mulino está ahí porque Dios lo ha permitido, así como estuvo el señor Cortizo, el señor Valera, Martinelli, Martín, y póngale ahí para atrás. Todos han estado porque Dios lo ha permitido. ¿Nos gusta a nosotros? Dios no tiene que preguntarnos si nos gusta o no nos gusta. Él es Dios. Amén. Y nuestro deber es respetar, y más, porque Timoteo dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes, por los reyes y por los que están en eminencia. Hoy no vamos a hablar de eso, pero la palabra de Dios dice que en vez de estar criticando al presidente, yo debería orar por él, ¿no? Que en vez de estar en desacuerdo por las cosas que se hacen, yo debo doblar rodillas y clamar, Señor, dale sabiduría a este hombre, que tenga temor de ti, que te busque, porque eso es lo que Panamá necesita. Pero hoy vamos a hablar de esto. Es fuerte, es directo, sí. Pero vamos a desmenuzar lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a empezar hablando de que el orden lo puso Dios. El orden lo puso Dios. Ahora hagamos de cuenta que la autopista aquí que va desde acá hasta Panamá Pacífico, porque ya después de ahí no es autopista, pero desde acá hasta el Panamá Pacífico, la autopista no tiene líneas pintadas, no hay semáforos, no hay límites de velocidad, y cada quien puede hacer lo que bien le parece. Ahora les pregunto, si fuera así, ¿eso sería libertad? Si no hubiera líneas, semáforos, leyes, límites, y cada quien hiciera como bien quisiera, ¿eso sería libertad? Por supuesto que no. Ya tenemos complicada la situación del tráfico, ¿no? Y si no hubiera reglas, si no hubiera leyes, sería un caos absoluto, sería una pesadilla mayor de la que estamos viviendo hoy en día. Y posiblemente muchos no llegarían a su destino final. Porque las líneas, los semáforos, los policías, aunque a veces nos frustran, existen para crear un orden. Existen para proteger la vida. Nuestro texto decía, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas.
debo decirle que Dios es un Dios de orden, hermano, no de caos. Por eso Él mismo estableció estructuras. Encontramos que en la familia Dios ha puesto una estructura a través de los padres. Está el papá, que es cabeza del hogar, y está la mamá, que es su ayuda idónea, y ellos son la autoridad en casa. Y es la manera en que Dios estableció una estructura en el hogar. En la iglesia tenemos una estructura donde está el pastor y los líderes y la membresía, y esa estructura debe respetarse, como hablamos la semana pasada. Y en la iglesia en la sociedad también encontramos que existen gobiernos, leyes y autoridades. Está también tu jefe en el trabajo, el presidente, el policía, que nos cuida en diferentes partes. Y en un sentido muy real, porque es así. Están ahí porque Dios lo ha permitido y ha dispuesto así para frenar el caos que hay por el pecado. Ahora, un momento. ¿Significa esto que Dios aprueba la corrupción y la injusticia? Como dije antes, ¿significa que Dios falló por toda la corrupción e injusticia que hay en nuestro mundo? Pues claro que no. La Biblia está llena de historias donde el pueblo de Dios tuvo que decir que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No tenemos un ejemplo, tenemos varios. Y si la autoridad nos ordena pecar, si la autoridad nos pide negar a Cristo, nuestra principal lealtad es para con nuestro Dios y Señor. No vamos a respetar la ley si nos incita a pecar. No vamos a respetar la ley si nos pide negar nuestra fe en Cristo Jesús. Pero seamos honestos. ¿Cuántas veces en Panamá se nos ha pedido y respetar a Dios? ¿Algún momento la autoridad nos ha puesto a irrespetar a nuestro Señor Jesucristo como autoridades? ¿Algún momento la autoridad nos ha pedido negar la fe? Gracias a Dios no hemos llegado todavía a ese nivel, ¿cierto? En que la autoridad nos ponga a tener que escoger Dios o la ley. Y si llega ese momento, deberíamos estar preparados. ¿No les parece? Porque puede llegar. Pero definitivamente, todavía no hemos llegado a ese tiempo. Y nuestro repudio ante las autoridades tal vez de repente es que nos piden bajar la velocidad, que nos piden pagar lo que tenemos que pagar, que tenemos que cumplir X o Y requisito, y eso es lo que no nos gusta. Pero debemos dar gracias a Dios, repito, por el país donde vivimos. Porque no hemos pasado esos límites donde tendremos que escoger entre Dios y la ley. Ahora, la próxima vez que te sientas tentado a quejarte de la ley, a quejarte de una regla en tu trabajo o del tráfico, detengámonos por un momento y pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a ver tu mano de orden en todo esto. Ayúdame a ser un ciudadano ejemplar, no por miedo, sino por amor a ti. Repito, a veces como cristianos no usamos la oración como debería, y las cosas que nos molestan y nos irritan y nos causan rabia, en vez de tener esa actitud, nuestra actitud debería ser orar. ¿Estamos de acuerdo? Deberíamos más bien doblar rodillas. Deberíamos más bien poner las cosas en manos de Dios. Seguimos. Jugar vivo es resistirse a Dios. Jugar vivo es resistir a Dios. Y aquí la cosa se pone un poco personal, porque vamos a ver una conexión que el apóstol Pablo hace. Porque cuando decidimos jugar vivo, cuando nos pasamos una luz roja porque nadie nos ve, o alteramos un documento para pagar menos, no solo estamos resistiendo a la autoridad gubernamental en cuanto a eso. Pablo dice que si hacemos eso, estamos resistiéndonos a Dios mismo. Vea lo que dice el verso 2, puede leerlo conmigo. Dice Romanos 13:2.
De modo, dice, lea conmigo, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, ¿qué sucede si nos oponemos y no obedecemos a las autoridades? Bueno, está claro que siempre habrá una consecuencia. Pero más allá, como creyentes, desobedecer a las autoridades, dice la palabra que es oponernos y desobedecer directamente a nuestro Dios. Y no solo desobedecer, sino rebelarnos, es resistir a Dios. O sea, ir en contra de lo que Dios ha pedido o ha establecido. Y esto no solo va a traer un castigo delante de los hombres, sino que vamos a tener consecuencias que tendremos que asumir delante de Dios por nuestra rebelión. ¿Sabe qué, hermano? El juegavivo es nuestro orgullo disfrazado. Esa es la realidad. Porque en nuestro orgullo queremos hacer las cosas a nuestra manera y que nadie nos diga cómo tenemos que hacerlo. Entonces acudimos al juegavivo porque yo quiero las cosas ya, porque yo las quiero así, porque yo quiero que se haga como yo quería, aunque eso vaya en contra de la ley. Y por eso nos colamos en la fila. Por eso me aprovecho de los recursos del trabajo. Por eso dejo de trabajar antes de tiempo. O tomo algo que no debía, por pequeño que sea. Por eso, aunque esté mal, me robo el wifi del vecino sin pedir permiso. Por eso mentimos en diferentes actividades, incluso en nuestra hoja de vida. Y creemos que ganamos. Creemos que nos liberamos. Pero la Biblia dice que no nos liberamos. La palabra de Dios dice que acarreamos condenación o juicio para nosotros mismos. Por ejemplo, yo soy un extranjero en este país. Y si yo no tuviera residencia, y si yo no tuviera mis papeles en orden, estaría infringiendo la ley. Que un policía me pide su documento y no lo tengo, ¿qué pasa? Voy a ser llamado a cuentas. Pero podríamos aplicarlo a muchas cosas en nuestro diario vivir. Hay diferentes maneras en que podemos quebrantar la ley, hermano. Y yo he puesto algunos ejemplos, pero quiero hacerle consciente de que nada ni nadie está por encima de la ley. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a respetar. Porque cuando intentamos burlar al sistema, es intentar burlarnos de Dios. Y la palabra de Dios dice que no se puede burlar uno de Dios. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano esa desobediencia trae consecuencias. Y usted me dirá, pastor, ¿no es cierto que no hay condenación para nosotros? ¿Cómo es que ahí dice que acarrearemos condenación? Bueno, ahí lo que está diciendo es, usted no puede zafar de las consecuencias de su pecado. No está hablando en sí de condenación eterna, está hablando de las consecuencias que trae el no hacer las cosas de acuerdo a como la ley lo pide. Un verdadero discípulo de Cristo no puede vivir en el juegavivo. Un verdadero discípulo de Cristo no va a estar actuando de esta manera porque es contra nuestra naturaleza espiritual. En esta mañana te reto a que hagamos un inventario esta semana de juegavivo. ¿En cuántas cosas en la semana queremos jugar vivo? Y quiero que lo piense porque puede ser en la escuela, puede ser en su casa, puede ser en su familia, puede ser en el trabajo, puede ser en el día a día. Todo aquello que nos lleve a tratar de jugar de vivo va en contra de la ley y en contra de Dios. ¿En qué áreas pequeñas de nuestra vida estamos tratando de cortar caminos y romper reglas? Porque crees que eso no importa. Y pidámosle a Dios que nos muestre esas áreas y que nos dé integridad para mostrarlo, aún en las cosas más pequeñas, porque Dios no puede ser burlado. Para terminar en esta mañana, hablamos de las leyes existen para nuestro bien.
Ahora es típico que hagan retenes policiales, ¿cierto? ¿Quién debería tener temor al retén policial? El que hace mal, ¿cierto? El que no tiene sus papeles en regla, que no tiene su licencia al día, que andan tomando tragos. Esa persona debe tener temor, ¿cierto? Pero si tenemos todo en orden, todo anda bien, estamos haciendo lo correcto, pasamos por un retén y tranquilos, ¿no? Hace unos 3 meses, algo así, yo iba a ir de mi casa a la escuela por la ruta de Ciudad Esperanza, ¿no? Y ahí casi que todos los días hay retén, pero el retén está después de Ciudad Esperanza, ¿no? Y resulta que un día los policías decidieron, vamos a cambiar el retén, ¿verdad? Y lo pusieron aquí mismo, uno saliendo de la policía aquí, de la ruta que va de acá de Bacamonte a Ciudad Esperanza, estaban ahí parqueados antitos de entrar a Ciudad Esperanza. Y nosotros vamos para la escuela y empezamos a ver un caos, carros dando vuelta y gente echando para atrás. Y digo, ¿qué pasó aquí? Seguro cerraron por el agua o qué sé yo. Y le preguntamos a un muchacho, ¡hay retén, hay retén! Y todo el mundo como loco, ¿va? Y yo digo, nosotros estamos bien, sigo normal el camino y vamos para allá. Y resulta que 50 metros antes de llegar al retén había una mujer con su carro estacionado en media calle, supongo yo esperando que el retén pasara, porque no se movía de ahí ni para adelante ni para atrás, estaba parqueada en media calle, como que esperando que pasara el retén para ver qué hacía. Y nosotros seguimos adelante, como siempre, cédula, licencia, lo que sea, y no hubo ningún problema. Mira lo que dice el apóstol Pablo, pareciera que estuviera hablando para nosotros hoy, pero es claro lo que dicen los versículos 3 y 4 sobre la autoridad y el diseño de Dios, que lo hizo para protegernos. Dice el verso 3, porque los magistrados, dice, no están para infligir temor al que hace, ¿quién? El bien, sino ¿a quién? Al malo. Y mire la pregunta, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué es lo típico en un retén? Su cédula, su licencia, ¿sí? Si todo está al día, si todo está bien, ¿qué le dicen a uno? Avance, buen día. Y todo tranquilo. Ahí sí, nos quitaron unos minutos mientras uno mete y saca, como me está pasando ahora. Mete y saca la licencia, nos robaron ahí unos minutitos, pero no pasó nada. ¿Cierto? Todo tranquilo. Pero cuando hacemos las cosas fuera de la ley, ahí es donde hay problema. Y miren lo que dice el verso 4. Porque es un servidor de Dios. ¿Quién? La autoridad. Porque es un servidor de Dios. ¿Para quién? Para tu bien. Para tu bien, para mi bien. O sea, para nuestro bien. Pero si haces lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, todas las autoridades son un servidor de Dios para nuestro bien, para protegernos. ¿Qué pasa si una persona anda sin papeles? ¿Qué pasa si una persona anda tragueado? ¿Qué pasa si una persona anda a exceso de velocidad? ¿Quién va a ser el perjudicado? Todos los demás que vamos por ahí. Y yo sé que en Panamá es normal coimear, que en Panamá es normal hacer muchas cosas. Pero si queremos que nos vaya bien, tenemos que respetar la ley y nos vamos a evitar muchos problemas. Y esta frase es increíble, a mí me parece, servidor para tu bien. Yo le pregunto, ¿cuántas veces vemos las autoridades como un bien? Pocas veces, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que debemos ver la autoridad como algo que está para
nuestro bien, para nuestra protección, para nuestro beneficio. Así que gracias a Dios por ese policía, gracias a Dios por ese retén, gracias a Dios porque hay autoridades responsables, aunque a nosotros a veces no nos agrade lo que pasa. El policía que patrulla en su función es un servidor para el bien. El inspector que revisa la comida en los supermercados y restaurantes lo hace para nuestro bien. Toda autoridad que ha sido puesta lo hace para nuestro bien. Su propósito es recompensar lo bueno y castigar lo malo. Y aquí viene la parte más seria, versículo 5, el golpe final, como para terminar. No obedecemos solo para evitar la multa. Dice que obedecemos por causa de la conciencia. Lea conmigo el verso 5, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿A quién? A la autoridad, ¿no? No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Como creyentes, nuestra conciencia ya no es liderada por nuestra moral. Antes nuestra conciencia era liderada por nuestro nivel de moralidad, que eso depende de la persona y cómo fue formado, ¿no? Pero en Cristo nuestra conciencia es liderada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Iluminada por Dios y nos dice que es lo correcto. Así que cuando nosotros decidimos hacer algo incorrecto por la ley, no desobedecimos solo a la ley, ¿entiende? A primero que desobedecimos, ¿quién fue? Al Espíritu Santo en nosotros, que nos dice, eso que estás haciendo o eso que vas a hacer no está bien, y aún así lo hacemos, ¿no? Como cristianos tenemos un gran compromiso. Pero ¿sabe qué es lo más delicado de esto? Que cuando un cristiano es sorprendido en el juega vivo, el nombre de Jesús es manchado. Y no solo el nombre de Jesús, el nombre de su iglesia. Porque aprendimos la semana pasada que Jesús y la iglesia son un solo cuerpo. Entonces, cuando manchamos el nombre de Jesús, manchamos el nombre de Centro de Vida. ¿Y qué credibilidad vamos a tener ante las personas si no hacemos lo correcto? Queremos ser los mejores ciudadanos, no por miedo a la policía, sino por amor a nuestro Señor, porque queremos honrar a Dios. Y en lugar de ver a la autoridad, nuestro jefe, el policía, el inspector, como un enemigo, veámoslos como Dios los ve, servidores para nuestro bien. Y cuando veas a un policía, o cuando haya situaciones con tu jefe, o haya situaciones con alguna autoridad, en vez de criticarlo, lo que usted y yo tenemos que hacer, bíblicamente hablando, es orar. Señor, gracias por esa autoridad. Úsala para el bien, protégela y ayúdame a mí a respetar la autoridad. ¿Nos gusta? Puede ser que no. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Sobre qué leyes se rige nuestra vida? Sobre la ley de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que depende de nuestras decisiones, ¿cierto? Para terminar, hermanos, Dios es un Dios de orden. Él nos llama a ser personas de integridad. Y debo decir que el mundo ya está lleno de caos, corrupción y de juega vivo, como para que nosotros como cristianos también nos metamos en el mismo paquete, ¿no? Nosotros estamos llamados a hacer luz. Estamos llamados a pagar nuestros impuestos, a respetar los límites de velocidad, a hacer fila, a ser un empleado honesto. Y ese jefe que pueda ver en nosotros a una persona digna de confiar. ¿No sería bonito eso? No ser el empleado sapo, porque no se trata de esto, ¿no? Sino que ser un empleado donde tu jefe diga, yo puedo confiar en mi empleado. Y es un buen ejemplo. Y darle gracias a Dios por eso, ¿cierto? Quiero hacerles una petición, un reto.
En esta semana vamos a trabajar por matar el juega vivo en nuestra vida. Dígale a quien tiene a su lado, mata el juega vivo en tu vida. Mata el juega vivo en tu vida. ¿Sabe por qué? Debemos matar el juega vivo en nuestra vida, hermanos, antes que el juega vivo mate nuestro testimonio. Porque eso es lo que va a pasar. Si usted y yo no matamos al juega vivo, el juega vivo va a matar nuestro testimonio. Y delante de Dios y ante los demás vamos a quedar muy mal. No se trata de ser perfectos, pero se trata de a quién decidimos honrar. Vamos a honrar a nuestro orgullo, vamos a honrar a nuestro bolsillo, pagando menos y tratando de hacer todas las estrategias para no pagar lo que debemos. O tratar de honrar a nuestro tiempo, o en verdad vamos a honrar al Dios que nos salvó y que estableció el orden para nuestro bien. Sé que algunas cosas llevan trabajo, pero honrar a Dios lo vale todo. Amén. Así que si por honrar a Dios tenemos que hacer sacrificios, bienvenidos sean, ¿no? Y amigo y amiga, si estás aquí hoy y no conoces a Jesús, todo esto puede sonar simplemente como más reglas. Pero la verdad es que Dios no quiere empezar dándote reglas. Él quiere empezar dándote una relación. Él estableció la máxima autoridad. ¿Y sabe quién es la máxima autoridad? Su Hijo Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, para darte verdadera libertad. Así que si quieres conocer esa libertad que viene de la paz con Dios, te invito a que busques al Señor hoy. Y si aún no estás seguro de que Cristo está en tu corazón, toma una decisión hoy. Vamos a estar en pie. Oramos.